Buenos días. Por favor, tomad asiento. Muy bien, en primer lugar, daros la bienvenida y las gracias en nombre de CEDE por la asistencia a este desayuno que desde luego no os va a defraudar, como podréis apreciar a continuación. Bien, vamos a empezar el desayuno con la presentación de nuestro ponente, que es Jordi Sevilla. Yo creo que es claramente conocido por todos. Jordi Sevilla nació en Valencia en el año 1956. Es economista, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, habiendo desempeñado distintos cargos en la Administración, incluyendo el de jefe de gabinete del ministro de Economía y Hacienda en el periodo 93-96. Con posterioridad fue nombrado ministro de Administraciones Públicas desde el 2004 al año 2007. Ha sido 10 años diputado portavoz de Economía en el Congreso y presidente de la Comisión del Cambio Climático. También ha sido profesor de la EOI y en el Instituto de Empresa. En 2009 abandonó su escaño para trabajar durante 6 años como Senior Counselor de PricewaterhouseCoopers, dirigiendo el proyecto España 2033. En julio del 2015 fue nombrado responsable del equipo económico del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, tarea que desempeñó hasta septiembre del año 2016. Ha sido presidente de Red Eléctrica en el periodo 2018-2020. Actualmente trabaja en la consultoría Llorente y Cuenca en el área de contexto económico y asesoría de empresas. Sus últimos libros son Vetos, pinzas y errores, ¿por qué no fue posible el gobierno del cambio? Y La España herida, brechas sociales y cómo corregirlas, que se publicó en el año 2022. A continuación voy a presentar a nuestra moderadora, que es Ángeles Delgado. En primer lugar, Ángeles, felicitarte por el 50 aniversario de Fujitsu en España, que se dice pronto, pero 50 años son muchos. Bueno, Ángeles Delgado es presidenta de Fujitsu, como acabo de decir, en España, durante sus más de 16 años en esta compañía, en el grupo Fujitsu. Ángeles, como todos conocéis, ha liderado junto con España también el negocio en Portugal y el desarrollo del Plan Estratégico de Crecimiento en Latinoamérica. También ha sido miembro del Consejo de Fujitsu Laboratorios, la división de I+D de la multinacional. Además, Ángeles Delgado es presidenta de la Fundación Consejo España-Japón y consejera independiente de Pelayo. Participa activamente en numerosas asociaciones empresariales. Es patrono de la Fundación CEDE, patrono de la Fundación Juan 23, miembro del Consejo Rector de APD, miembro del Consejo de Profesionales de SADE y recientemente ha sido nombrada presidenta de la Fundación del Consejo España-Japón. Yo creo que es un tema muy relevante, sobre todo por la responsabilidad y, desde luego, en este caso, por la situación geoestratégica y las relaciones entre España y Japón, que deben ser siempre un camino a seguir, ¿no? Además, es frecuentemente creadora de eventos nacionales, oradora de eventos nacionales e internacionales, siendo un referente en estrategia y liderazgo. Bueno, pues yo creo que con esto tenéis información suficiente como para empezar el desayuno. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este desayuno, Jordi. Un placer poder mantener este diálogo contigo sobre un tema tan importante, ¿no? Y lo primero que yo quería hacer es felicitarte por este magnífico libro que os recomiendo a todos vosotros, La España herida, las 6 brechas sociales y cómo corregirlas. A mí la lectura de este libro pues, me ha servido para entender la dimensión y la complejidad que tiene el tema de desigualdad y las muchas brechas que genera, también la importancia
de atacar esta situación que puede poner en riesgo el sistema que nos hemos dado y que nos ha llevado a estos niveles de bienestar. Y como dices, cerrar brechas hoy es invertir en el futuro de la sociedad. Y luego me gusta especialmente esta parte de cómo corregirlas, ¿no? Esta llamada a la acción, porque está claro que simplemente el crecimiento económico por sí mismo no las va a cerrar, no se van a autocorregir, sino que requiere realmente una acción proactiva. Es cierto que en periodos de recesión estas brechas aumentan, pero en periodos de expansión no disminuyen en la misma proporción, lo cual puede hacer que esta situación se vaya cronificando. Pero evidentemente, si bien es cierto que el crecimiento económico por sí mismo no va a resolver estas brechas, pues sí que es cierto que el contexto influye, ¿no? Entonces, como decía César, es el primer desayuno que hacemos en el año 2023. Apenas ha pasado el primer mes del año, acaba de producirse ahora la reunión de Davos, el foro de Davos, donde se han reunido 2.700 líderes políticos y empresariales, con un título pues, que ya es bastante revelador, ¿no? Cooperación en un mundo fragmentado. Un mundo fragmentado no es lo mismo que un mundo diverso o un mundo plural, ¿no? Y donde hemos oído pues, del Fondo Monetario Internacional pues, una clara desaceleración de la actividad económica. Secretario General de Naciones Unidas también ha dicho que el mundo está en un estado lamentable. Y bueno, pues ha habido un consenso generalizado de la necesidad de tomar acción ante las grandes transformaciones que estamos viviendo. Bueno, yo diría que un tono, si no pesimista, cuando menos preocupante y lleno de incertidumbre en este foro. Pero sí me gustaría, Jordi, comenzar viendo cuál es tu visión, ¿no? Cuál es tu visión global y para España en concreto. Y como dice el título de este desayuno, ¿no estamos tan mal? Bueno, muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a CEDE. Vengo a hablar de mi libro, pero no solo de mi libro. Por lo tanto, muchas gracias por la oportunidad que me estáis dando, ¿no? Y por la introducción que has hecho, porque efectivamente hay dos o tres reflexiones globales, luego concretaré el por qué creo que no estamos tan mal, todo es relativo, a partir de cierta edad, por lo menos yo, cuando te preguntan a los amigos aquello de cómo está, yo siempre digo, ¿comparado con qué? Porque claro, si no tienes un punto de referencia, pues claro, entonces no estamos tan mal comparado con lo que temíamos antes del verano, que iba a venir la de la Mundial, que iba a venir una gran recesión, peor que la... Bueno, entonces comparado con eso, pues no estamos tan mal. Pero estamos lo suficientemente mal como para estar preocupados. Eso has dicho pesimismo. Bueno, yo ahí me quedo con esa frase de que pesimista es un optimista bien informado. Es decir, creo que negar la realidad no conduce a nada positivo y en un mundo empresarial, directivo, de gente que tomamos o que tomáis decisiones sobre hechos concretos, más vale que no os confundáis en el análisis de la realidad y en la interpretación correcta de la realidad. Y es verdad que en los últimos años, por distintas tendencias y por distintas razones, el mundo tiende a fragmentarse, el mundo tiende a generar brechas. Brechas entre zonas, brechas entre personas y brechas entre grupos sociales, ¿no? Yo creo que eso hay que ser conscientes, no porque por buenismo, ¿no? Aquello, hombre, todos hermanos, no solo por eso, sino por una cuestión que a mí me parece muy relevante, y es que el modelo social y político que nos hemos dotado y que ha demostrado a lo largo de los últimos 50 o 60 años que es comparativamente el que mejor funciona, es un modelo democrático, social y liberal que se fundamenta en que hay espacios comunes, que se fundamenta en que tenemos cosas en común. Yo siempre digo, oye, los españoles, además del DNI, tendremos algo en común, porque si no tenemos nada en común, ¿qué coño hacemos aquí, no? Entonces, ese fortalecer lo que tenemos en común, o aquello en lo que no estando de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo y abrir espacios de diálogo colectivos, es lo que fundamenta la democracia. Y, por tanto, romper los espacios de diálogo colectivo, romper aquellas tendencias a la unidad y centrarse solo en lo que nos divide y nos separa, pone en riesgo la convivencia y pone en riesgo la democracia. Los que estemos preocupados por eso debemos de estar preocupados por la situación. Aquellos que piensen que es mucho mejor
una sociedad fragmentada, enfrentada y con un sistema político a la Putin o a la China, pues entonces estarán encantados porque corren el riesgo de conseguirlo. No estamos tan mal, hemos terminado el 2022 mejor de lo previsto. Esto creo que todo el mundo lo está reconociendo y por primera vez en mucho tiempo estamos viendo revisiones al alza de las previsiones, que valen lo que valen. El año pasado todos los organismos internacionales revisaron 4, 5 y 6 veces sus previsiones. Y yo digo, caramba, ¿y por qué las que están haciendo ahora para el año 23 van a ser buenas? ¿Por qué no las van a corregir arriba o abajo dentro de 2 meses, de 3 meses? Pero bueno, mientras no tengamos otra cosa, las previsiones nos dicen que desde luego la recesión la hemos alejado, el riesgo de recesión, pero todas confirman que hay una grave desaceleración. En el caso de España, que me preguntabas. Oye, si en el año 2022 hemos terminado creciendo al 5,5 y el año 23 estaremos entre el 1,15, joder, pues es que es una caída brutal. No hace falta ser pesimista, es que del 5,5 al 1,5 hay una bajada. Una bajada que se debe en gran parte a los efectos de la pandemia, todo el impacto que tuvo y sobre todo la política de COVID-0 de China y la guerra. Es que tenemos una guerra que ha tenido un impacto muy importante en el precio de la energía y en el precio de los alimentos, que ha subido la inflación y eso genera 2 impactos macros muy evidentes. La gente pierde poder adquisitivo y por tanto el consumo, que viene a ser más o menos el 60% del PIB, cae. Y lo hemos visto con los datos del último semestre de este año, el consumo de las familias está bajando y sube tipos de interés, con lo cual las posibilidades de inversión también caen. Y claro, tú tienes el último trimestre del año pasado, realmente nuestra demanda nacional, que es consumo y inversión, ha sido negativa. Nos ha salvado, en términos macros, el sector exterior, ¿no? Esto quiere decir que empezamos 2023 con muy poca inercia. Y, por tanto, yo creo que es previsible, para llegar al 1,5, y con esta poca inercia, que este primer trimestre sea negativo. Es muy probable que este primer trimestre estemos en el menos 0,1. Luego remontaremos, que tampoco nadie piense que ya está aquí el catastrofismo. No, luego remontaremos, pero es que si no, no llegamos al 1,5. Y me da igual que sea el 2, sería la versión optimista que está vendiendo el gobierno. Bien, aún del 5,5 al 2 sigue habiendo un cambio, ¿no? Pero, sin embargo, hay, y termino, 2 factores o 3 importantes diferenciales que nos deben de llevar a pensar que algo está cambiando en la estructura económica de España. Es la primera vez que, a pesar de todo, las previsiones dicen que España va a crecer más que la eurozona. Poco, pero más. ¿Comparado con qué? Que vamos a tener una inflación por debajo de la eurozona, que vamos a seguir manteniendo un saldo exterior razonablemente positivo y, por primera vez en toda la democracia, una desaceleración tan fuerte no se va a traducir en un desplome del empleo y en un incremento del paro. Será por los ERTES, pero bienvenidos los ERTES. Eso es una foto de una economía española muy distinta a la que vimos en el 2008-2009, muy distinta a la que vimos en el 90, muy distinta a la que hemos visto en todos los ciclos negativos anteriores. Y creo que merece la pena que pensemos qué hemos hecho para que esta vez, una época de desaceleración fuerte, la estemos abordando un poquito mejor que en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues un poquito mejor, no estamos tan mal. Yo creo que hay que aprovechar esto precisamente para atacar ese problema de la desigualdad y luego hablaremos también de la oportunidad en este sentido que suponen los fondos de Next Generation, ¿no? Porque, como decía el Premio Nobel de la Paz del 2006, de la desigualdad es una bomba de relojería sobre la que estamos viviendo y que tenemos que desactivar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay una serie de datos cuando menos preocupantes, como que el 1% de la población, de los más ricos, concentran el 50% de la riqueza, o el 50% de la población apenas concentre el 1% de la riqueza. Y luego un fenómeno, y es que esa desigualdad que antes era más entre países, ahora se produce dentro de los países, y que aunque la pobreza global va disminuyendo, sin embargo aumenta en el primer mundo, ¿no? Y la mitad de la población de los países desarrollados piensa que vive peor
que vivía hace 20 años. Claro, todo esto combinado con el mayor estado de bienestar y de conocimiento que ha conocido el ser humano, ¿no? Como dices en tu libro, cualquier tiempo pasado fue peor. Claro, ¿esto no parece como una contradicción que este momento de bienestar no se esté traduciendo al bienestar general de la población y esté aumentando esa desigualdad? Sí, de hecho, es una de las cosas que a mí me lleva al cabreo, lo digo así de abierto, porque creo que tenemos la posibilidad, estamos, mejor dicho, en mejores condiciones que nunca para que esas situaciones no se den, sin que eso signifique despojar a unos para que otros tengan, sino que unos tengan un poquito menos y otros pues un poquito más, y por tanto la igualdad sea un poquito mejor, ¿no? En el foro de Davos, creo que fue el del año pasado, o como mucho el anterior, en el análisis ese de riesgos que hacen, que yo me lo leo todos los años, me parece muy, muy interesante, focalizaban mucho en la desigualdad. Y yo siempre decía, cuando en fin, tenía oportunidad de hablar en público, decía, oye, lo dice el foro de Davos, no la Internacional Socialista. Esto ya no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de entender el mundo en el que vivimos, la responsabilidad de cada uno. Luego hablaremos de ello, incluido las empresas y los empresarios. Y sobre todo entender que ese modelo económico y social que nos ha dado estos 40 o 50 años buenos, lo hemos desmontado. Es decir, si esto está ocurriendo, lo que tú has dicho, es decir, si la pobreza a nivel mundial está cayendo, pero la desigualdad no, y además se ha trasladado mucho al primer mundo, a lo que antes llamábamos el primer mundo, algo diferente estaremos haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí hay bastantes trabajos, bastantes estudios. Yo, en fin, en el libro he recogido, yo ahí escucho, leo y traduzco, o sea, esa parte es poco original, ¿no? Pero sí el estado de la cuestión. Uno, la desigualdad de riqueza se está incrementando más que la desigualdad de rentas. Este es un dato a tener en cuenta. Entre otras cuestiones porque lo que configura la riqueza ha variado. Normalmente los activos que más han crecido en los últimos años, que son los activos financieros y los activos inmobiliarios, normalmente están más en manos de quien tiene más rentas y, por tanto, ha permitido incrementar esa desigualdad respecto incluso a la desigualdad de rentas. Y este es un primer dato a tener en cuenta. Es decir, hay más desigualdad de riqueza proporcionalmente que desigualdad de renta en los últimos, 20 años, 25 años. O sea, un periodo lo suficientemente largo como para que sea significativo. Segundo, hombre, el modelo anterior estaba muy basado en dos principios. Primero, lo que se llama la predistribución, es decir, en el seno de la empresa hay unos mecanismos de negociación que permiten que los beneficios se distribuyan entre salarios y beneficios de accionistas. Y hay mecanismos de redistribución, que es lo que juega el Estado a través de lo que podemos llamar, o lo que se llama, salario social, ¿de acuerdo? Pensiones, sanidad, educación, etc. Y ese mecanismo es el que ha ido reduciendo durante mucho tiempo la desigualdad. Es evidente que hemos puesto en marcha mecanismos que no han roto, pero han resquebrajado ambos mecanismos. La globalización, como la hemos hecho, es evidente que ha resquebrajado de una manera muy importante la capacidad de negociación colectiva y la capacidad de distribución y de negociación. Los capitales se han ido fuera, muchas veces las empresas se han trasladado fuera y eso significa que ha habido mucha antigua clase media que en el primer mundo se ha quedado. Es decir, el caso de Detroit es más paradigmático. Y normalmente nos hemos enterado cuando han votado a Trump. De repente nos hemos dicho, caramba, pero si aquí había blancos, anglosajones, de clase media, etcétera, cabreadísimos porque les hemos dejado al margen y manifiestan ese cabreo votando opciones populistas y opciones radicales, ¿no? Ese tema hay que tenerlo en cuenta porque eso también tiene que ver y conecta con la responsabilidad empresarial y con lo que estamos viendo ayer y hoy, estos últimos días, de oye, yo me alegro mucho que hoy sale en toda la prensa, por eso lo menciono, que los beneficios del BBVA hayan crecido muchísimo, me alegro. Pero si tus beneficios han crecido eso, no tienes muchos argumentos para oponerte al que el salario mínimo crezca el 8, digo yo, ¿no? Es mi opinión. Es discutible, pero es mi opinión, ¿no? Y por tanto tendríamos que introducir
ese debate también en el seno de una sociedad que quiere no ser fracturada o que quiere no ser segmentada o incrementar las brechas. Y luego hemos deteriorado los mecanismos del estado de bienestar. Es decir, aquí a partir del momento es decir, el estado de bienestar tiene dos fundamentos. Primero, que todo el mundo pague impuestos, que todo el mundo paga los impuestos progresivos que le corresponden. No voy a entrar en si es el 35 o el 42, no voy a entrar ahora en eso, a lo que luego queráis. Y que eso se redistribuye de manera eficiente a través de mecanismos como la sanidad pública, la enseñanza pública, etc. Eso ha saltado por los aires, es decir, por una parte la libertad de movimiento de capitales, la proliferación y aumentos de los paraísos fiscales, etcétera, ha hecho que tengamos es mucho más que percepción, primero de que no todo el mundo paga y segundo de que no todo el mundo paga aquello que antes pagaba y por tanto que podemos pensar que la progresividad del sistema tributario ha ido perdiendo y de hecho en España el 80% de la recaudación por impuestos sobre la renta es sobre rentas del trabajo. El 80%, no es ninguna broma. Y por otro lado, lo estamos viendo estos últimos días y no es de ahora, ni es de un gobierno de otro, ni es de un partido de otro, lo que entendíamos que eran los servicios públicos que ayudaban a cohesionar la sociedad, pues están, digamos, como mínimo, bajo mínimos. Con lo cual, esa sensación de que ni en la predistribución ni en la redistribución los frutos del crecimiento se están repartiendo con criterios de equidad, como al menos se repartían en los años 60 y 70, pues es cierta y es una causa suficiente para explicar el incremento de la desigualdad. Y termino. Lo que a mí me parece más peligroso, ahora ya es un tópico decirlo, lo que no sé si sacamos todas las consecuencias, ¿no? El ascensor social está averiado. Y esa esperanza que nuestro modelo social y liberal y democrático tenía en que, oye, yo te garantizo, te quito obstáculos de nacimiento, la decisión más importante, lo que más afecta a una persona, lo que más es donde naces, la familia en la que naces, que es la única que desde luego tú no tomas. Ya te puedes esforzar lo que quieras y estudiar lo que quieras, que eso no te garantiza que nazcas en una familia buena, o mala o regular. Por tanto, hay una parte, que lo que llamábamos la igualdad de oportunidades, de reducir ese tipo de obstáculos y luego, oye, si tú te esfuerzas, la meritocracia funciona y los mecanismos y el ascensor social funciona. Y los hemos deteriorado los dos, esto es una evidencia. Que hoy haya jóvenes en España de 30 y tantos años, una pareja que los dos trabajan y no se puedan comprar un piso, pues ¿qué queréis que os diga? Pues no parece razonable. Estoy hablando de gente que ha estudiado, gente que habla idiomas, gente que y que se esfuerza y que tiene trabajo. Y no se pueden comprar un piso, hostia, algo falla, ¿no? Entonces, creo que tenemos que introducir la reflexión sobre todo eso, y el foro de Davos lo hace, pero foros como este deberíamos de hacerlo también, para ver cómo podemos corregir o volver a pegar algunas de esas fracturas que hemos abierto en el modelo social. Sí, yo creo que has mencionado ya apuntando a soluciones, ¿no? Al final es que hay que volver un poco a encarrilar el sistema, que quizá lo hemos llevado demasiado al extremo y como esa globalización ha tenido ganadores y perdedores. Repito, siempre que no queramos ir a modelos que conocemos en muchos países, no voy a citar ninguno, pero muchos países de América Latina, donde hay unos ricos riquísimos que viven en un paraíso rodeado de gente con metralleta y el resto, bueno, ese es otro modelo, no es el mío. Sí. Ni es el que ha demostrado a lo largo de la historia ser el mejor, el más estable y el más sostenible. No. Por tanto, incluso por egoísmo, perdonadme que lo diga así, por egoísmo de los ricos, de hecho estamos teniendo cada vez más manifiestos de ricos riquísimos diciendo que quieren pagar más impuestos. No es que sean generosos, si fueran simplemente generosos se lo darían a una ONG o a una fundación. Lo que están diciendo es, prefiero vivir en una sociedad cohesionada, porque esa es la garantía de la democracia. No es solamente un problema social, es el fundamento de la democracia. Y por tanto, lo que estamos poniendo en riesgo es la democracia, que es un valor que hace 25 años, cuando cae el muro de Berlín, todos asumimos que ya ha ganado la democracia y que esto ya está hecho. Y bueno, pues hoy hay el número de países que se consideran democráticos, según el último, hay una organización no gubernamental que hace un ranking, pues está cayendo. Claro, es que no podemos dar nada por hecho. Hay que trabajárselo cada día y consolidar ese sistema que ha sido bueno, que es bueno, pero que de vez en cuando hay que corregir. Y mencionabas tú
precisamente el tema de los jóvenes, ¿no? Que quizá dentro de esas diferentes brechas yo creo que es uno de los colectivos que tiene mayor nivel de desafección y que siente que no se dan respuesta a sus problemas y están en un nivel de paro del 38%, porque cuando hablamos de esas brechas que se generan sobre la desigualdad, aunque tendemos a pensar en la brecha económica, pero hay muchas otras, ¿no? Que a lo mejor nos puedes comentar también. Sí, es lo de las brechas que hablo. Algunas no tienen fundamento económico, aunque tengan repercusión económica. Me explico. La brecha hombre-mujer yo creo que no tiene un fundamento económico, tiene un fundamento de otro tipo, de cada uno que lo interprete como quiera, cultural, político, lo que quieras. Y acaba teniendo un impacto económico. Nos pongamos como nos pongamos, pues cuando tú ves sueldos de unos y sueldos de otras, suelen no ser el mismo, ¿no? Bueno, y además hay un dato de que se podría mejorar el PIB mundial en 5.000 millones de dólares si las mujeres incrementaran su participación solo un 2,5%. Por tanto, tiene un impacto dejando al margen, claro. Esto también se ha estudiado, bueno, sí ha habido gente que ha estudiado de todo, ¿no? Pero incluido el Big Bang, pero sin tener en cuenta lo que sería incorporar al cálculo del PIB el trabajo del ama de casa, es decir, el trabajo que es un fundamento económico, pero que no se computa y los cuidados en términos de PIB, ¿no? Pero esto me lleva al otro punto, que es otro de los elementos que ayudan a fracturar la sociedad, ¿no? Que son las políticas identitarias. Yo lo siento, pero yo quiero sentirme identificado con lo que los franceses en la Revolución llamaban la fraternidad. Que en el fondo responde a la pregunta de quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quién es ese nosotros? Esos que tenemos el DNI, ¿solo nos une el DNI? ¿Tenemos algo más en común? ¿Hay un nosotros? ¿Y cuál es ese nosotros? ¿Ese nosotros son los hombres? ¿Son las mujeres? ¿Son los de Cuenca? ¿Son los negros? ¿Quiénes somos ese nosotros sobre el que construyo mi discurso, mis políticas, mi relación? Y para mí ese nosotros somos los que vivimos bajo una misma Constitución, bajo un mismo régimen político que respeta el que cada uno sea dentro de ese régimen como quiera. Lo que Habermas llamaba el patriotismo constitucional. Y dentro de eso, pues tú eres de Cuenca, tú eres hombre, tú eres negro o eres del Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Es más, es bueno, es positivo. Eso suma a la convivencia, eso suma a la solidez de la democracia, ¿no? Y ahí es donde las políticas identitarias han ido fracturando ese sentido de identidad y de pertenencia al colectivo, y a veces es un problema de enfoque. Yo lo defiendo pues con muchos de los problemas que hay ahora, ¿no? Es decir, con temas me voy a meter en un berenjenal y espero que me entendáis lo que digo, que voy a ser muy preciso, con temas de violencia de género. Yo quiero combatir la violencia de género porque para mí las mujeres son tan ciudadanos como los hombres y por tanto tienen los mismos derechos que los hombres. Es decir, lo fundamento en una identidad de ciudadanía democrática, no necesariamente en una identidad sexual que me abre una brecha. Puedo defender lo mismo, pero con un fundamento distinto. El resultado no es igual. Y ahí hay que ser muy cuidadosos. Esto no quiere decir que los del Madrid no tengan sus identidades y no saquen las banderas. Por supuesto, los del Madrid y los del Barça, o sea que no, incluso los del Valencia, fijaros. Pero no fundamenta sobre eso. O sea, tú no montas una ciudad en la que solo vivamos los del Valencia. Y los que no sean del Valencia, pues que les den morcilla. No, porque tienes que fundar una sociedad sobre cualquiera de estas identidades, ¿no? Y yo creo que eso que ha ido incrementándose en los últimos años ha sido también otro elemento que justifica algunas de las brechas que estoy analizando. Sí, y además, bueno, es que realmente tenemos múltiples identidades. Evidente. Todos nosotros y es enriquecedor. Efectivamente, y ese es el enriquecimiento, y todos nos podemos posicionar en múltiples identidades, ¿no? Esto que
ahora queremos de que hay que elegir o blanco o negro, ¿no? Y como tú hablas de las brechas en el libro, la entre rural y urbano, entre la generacional, la de hombres y mujeres, y además es que ellas se solapan, interactúan Claro, entre ellas esas brechas. pero por eso yo encuentro a la hora de justificar políticas que reduzcan esas brechas, a mí me resulta muy útil el principio de ciudadanía, la identidad de ciudadanía. O sea, en una democracia, si yo de verdad me creo en una democracia, no entro ya en el tema estrictamente religioso o de algunas religiones, de que todos los seres humanos son iguales, vivan donde vivan, pues entonces eso de ahí deriva un proyecto en el cual, oye, los que vivan en zonas rurales tienen que tener los mismos accesos a determinados derechos que los que no lo vivan. No necesito buscar una confrontación entre unas zonas y otras, sino necesito potenciar lo que nos une para hundir en ello unas políticas que reduzcan estas brechas. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir, ¿por buenismo? No, por solidificar la democracia y la convivencia, nada más y nada menos. Yo creo que esto es un tema muy, muy importante. O sea, al final hay que definir lo que nos une por encima de nuestra diversidad, más que buscar confrontar en lo que nos separa, ¿no? Pero yo te voy a hacer una sugerencia, porque hablas aquí en el libro de las 6 brechas sociales y cómo corregirlas. Yo te sugiero que en la próxima edición añadamos una brecha más y en vez de las 6 sean las 7, porque hay una que me parece también importante, que quizá es un poco más silenciosa porque es un colectivo menos ruidoso, que es la brecha de la discapacidad. En España tenemos 4,3 millones de personas con discapacidad y un 20% de los hogares tienen una o más personas con discapacidad. Yo creo que no es solo una obligación social, sino que es una pérdida de talento también. O sea, tienen una tasa de actividad que está 43 puntos por debajo de la tasa de actividad del resto de la población, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, desde las empresas estamos identificando que hay una fuente de talento, gente que está deseando integrarse y trabajar, y creo que hay que darle visibilidad a esta brecha también. Sí, la verdad es que tienes razón. Es verdad que en principio la idea del libro eran brechas, digamos, que nuestras normas sociales generan, y evidentemente esta brecha que tú mencionas no es, pero sí las normas sociales te pueden reflejar el cómo integras o no, cómo facilitas o no la vida de estas personas y de sus familias, que como bien sabéis en muchos casos el drama, yo, en fin, de las cosas que en mi época de diputado por Castellón más me impactaron fue tener una reunión con familiares que muy preocupados, aquellos eran enfermos mentales, y la mayor preocupación es cuando nosotros no estemos, ¿qué va a ser de él o de ella? Que no es un tema menor, no es un tema menor, ¿no? Y ahí no es que me di cuenta, pero visualizas mucho, porque de la misma manera que tú no eliges la familia tampoco elige. Por tanto, no es un tema de algo habrá hecho, ¿no? No, aquí nadie ha hecho nada, ¿no? Y por tanto también ahí, y ni puedes decir simplemente este es un problema familiar. En España demasiados problemas los hemos ocultado o resuelto en el ámbito familiar, como en el ámbito privado. Y yo creo que tienen todos estos asuntos que estamos hablando, y por supuesto la discapacidad, tienen una dimensión pública en el sentido de público social muy importante, porque de nuevo es un termómetro de la sociedad en la que vives. Es decir, una sociedad que oculta a las personas discapacitadas, a mí me parece que no es una sociedad sana. Así de claro lo digo, ¿no? Es decir, que te indica mucho el tratamiento social que puedes dar a determinado tipo de problemas, y este es uno de ellos, te da también, es un termómetro del funcionamiento de la propia sociedad. Es verdad que ahí se han hecho cosas, ya sabes que hay porcentajes, la administración tiene un porcentaje mínimo de contratación. Por cierto, todas las experiencias que yo he tenido en el Ministerio o en Price, por ejemplo, que también son fantásticas, una integración fantástica. La centralita del Ministerio de Administraciones Públicas, la centralita, desde la época de Adolfo Suárez, que se dice pronto, la lleva la ONCE. Pues yo, porque me lo dijeron, como comprenderéis, os hablo de una época en la que había centralita, o sea que la centralita hacía falta, no teníamos el móvil, ¿no? Funcionaba, bajé un día a verlos, me
encantados de la vida y lo hacían de maravilla y funcionaba de cojones, con perdón. Sí, sí. Pues ya está, y esto pues en su momento, Abril Martorell creo que fue, llegó a un acuerdo con la ONCE y nadie lo ha tocado desde entonces, ¿no? Yo creo que es verdad, pero ahí tenemos que romper un poco esa frontera que a veces nos ponemos en determinadas cosas, porque en otras no, con los temas de la privacidad, ¿no? Es decir, de esto es un tema de familia, esto es un tema privado, esto es un tema... Y la misma gente que defiende esas privacidades luego no le preocupa que, con perdón, que Google se entere de todos tus datos y estés abierto y expuesto a toda la información que las redes sociales hoy te cogen y no siempre de buenas maneras. Muy bien, Ahí pues lo dejo. vamos avanzando, Jordi, vamos a apuntar un poco hacia las soluciones, ¿no? Porque la parte también es estas brechas y cómo corregirlas. Como decíamos, invertir en cerrar estas brechas es construir futuro de la sociedad, ¿no? Es construir para el futuro. Pero además un futuro que además trae aceleradamente dos cambios, que son dos verdaderos tsunamis, como es la digitalización y el cambio climático, que pueden ser una oportunidad para cerrarlas, pero que también, si no somos capaces de cerrar la situación de desigualdad, nos puede hacer más frágiles ante estas nuevas realidades, ¿no? Y simplemente un dato respecto al cambio climático. O sea, según el Banco Mundial, hay 100 millones de personas en el mundo que entrarían en riesgo de pobreza a consecuencia del cambio climático. Y tenemos un ejemplo del lago africano, el lago Chad, que ha perdido ya el 90% de su superficie, que era equivalente a la superficie de Galicia, con todo lo que eso supone para la agricultura, ganadería y todo un sistema de vida que hay alrededor de ese ecosistema. Entonces, ¿en qué soluciones debemos trabajar? Y sobre todo, muy importante, ¿quién? Porque yo creo que también vivimos en un mundo donde parece que las cosas siempre las tienen que hacer otros, ¿no? ¿Qué papel juega ahí los gobiernos, la sociedad, las empresas, que creo que también tienen que tomar un papel muy activo? Yo creo que ese es un punto clave. Yo muchas veces lo digo, yo estoy harto ya del hay que. Hay que reformar la administración, hay que, dime cómo, joder, el hay que ya me lo sé, ¿no? Es decir, esto siempre, dejando al margen cuestiones religiosas, siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, los 10 mandamientos, no matar, no robar, pues es bastante razonable, ¿no? La Iglesia lleva 2000 años para que los cumplamos. O sea, que el problema no es tanto saber lo que tienes que hacer, sino hacerlo. Por tanto, no me digas una vez más el hay que, sino cómo hacerlo, ¿no? O cómo llevarlo a la práctica. Y eso nos interpela porque yo creo que en estos últimos años, y sobre todo como fruto de los dos grandes temas que has mencionado, cambio climático o amenaza climática y digitalización, la relación individuo-sociedad y público y privado ha cambiado de manera muy gráfica. Yo puedo en mi casa separar las basuras por colores y por orgánica, inorgánica, botellas, cristal, medio pensionista, perfecto, y sacarlas perfectamente ordenadas, y luego el ayuntamiento lo mezcla todo y se jodió. Por tanto, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad pública tiene que estar alineada con la individual, o al revés. El ayuntamiento puede tenerlo perfectamente separado y yo en mi casa mezclarlo todo. Por tanto, si queremos combatir eso, es una corresponsabilidad individual y colectiva, porque si no, no funciona. Y eso pasa también con el tema del cambio climático. Son los problemas globales, los problemas de política pública en el sentido de public policy, es decir, problemas que no se resuelven solo a base de la suma de las soluciones de cada uno de nosotros, porque el todo es más que la suma de las partes y requiere ese alineamiento entre lo individual y lo colectivo. Y lo conecto con lo segundo, lo público y lo privado también está cambiando. Lo estamos viendo, y ahí también, por cierto, el Foro de Davos está siendo muy activo con todo lo que es la concepción, la nueva concepción de las empresas, no solo como shareholders, sino como stakeholders. Y especialmente el fundador del foro tiene hasta libros publicados y está haciendo de ello una bandera de regeneración del capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos vivido también mucho tiempo con la idea de, oye, yo pago mis impuestos, esto no es tarea mía, ¿no? La pobreza, tal, ya se apañarán el Estado, yo pago mis impuestos, ahí termina mi responsabilidad pública y a partir de ahí es responsabilidad del Estado, ¿no? Bueno, esto ya no funciona.
Y no solo funciona porque el Estado no sea tan perfecto como nos gustaría que fuera, por cierto, las empresas tampoco son tan perfectas como les gustaría que fueran, ¿vale? Sino porque el problema no se resuelve solo, en el caso que hemos mencionado antes de la renta, con la redistribución, sino también con la predistribución, y porque en un mundo con empresas globales y gobiernos nacionales hay una responsabilidad de las empresas que va más allá de lo que implica cada uno de los gobiernos. Un ejemplo muy claro, que nunca he sabido si fue verdad o no, pero todo el mundo nos acordaremos la campaña que hubo contra Nike porque hacía zapatillas con niños, ¿vale? Yo siempre he dicho, supongamos que es verdad, no lo sé, supongamos que es cierto, estoy seguro que en los países en los que lo hacía era legal. Estoy seguro. Cumplía la legalidad en ese país. Pero moralmente le exigimos a una empresa transnacional como Nike una ética como consumidores y como ciudadanos democráticos que va más allá de lo que es la norma o la ley exige en esos países. Esa es una responsabilidad distinta de las entidades privadas y especialmente de las empresas, que les obliga a tener sus códigos de buen gobierno, que les obliga a tener su política de stakeholders, sus actitudes, es decir, su responsabilidad social. Ya no me basta con maximizar beneficios, tengo que enfocar mi actividad de una manera distinta. El ejemplo que une las dos cosas, ¿no? Lo de la economía circular, el cambio climático, los desechos, etcétera, plástico, textil. O sea, ya no solo es un problema de cómo contamino, luego lo limpio y ya está, sino cómo introduzco mecanismos de materias primas y de gestión de los de producción para contaminar menos, para que haya menos residuos. No es solo qué hago con los residuos, sino cómo hago para tener menos residuos. Y esa responsabilidad es de la empresa. Oye, la normativa también habrá ayuda, etcétera, etcétera. No digo que no. Pero es... ¿Por qué? Porque además el concepto de reputación tiene valor de mercado. Y hay muchas empresas, como el caso de Nike, donde simplemente un tema de reputación le ha tenido un impacto sobre la cuenta de resultados muy importante. Por tanto, cuidar la reputación creo que se convierte en este momento en un valor monetizable incluso, ¿no? Y todo eso obliga a que la gestión y la responsabilidad de las empresas sea muy diferente a lo que nos enseñaban, por lo menos en mi época, de que con maximizar beneficios ya habías cumplido y de sobra, ¿no? Cierto. Yo desde luego así lo estoy viviendo desde el mundo de la empresa, ¿no? La reputación es importantísima, pero más allá de eso, yo creo que hay un claro convencimiento en las empresas de la necesidad de tener un impacto positivo más allá de la rentabilidad que piden los accionistas, que evidentemente es más allá de la RSC, condición sine qua non y es más allá de la RSC, ¿no? Bueno, pues el tema ha suscitado, como no podía ser de otra manera, muchísimo interés, y tengo aquí un montón de preguntas que voy a intentar pues agrupar y resumir para dar tiempo a cubrir la mayor parte de ellas. Bueno, tenemos una serie de preguntas, yo creo que son de medios de comunicación, referidas un poco al tema político, ¿no? Desde tu experiencia política, España está encaminada a volver al bipartidismo. También nos dicen qué nos ha llevado a que la sociedad española vuelva a estar herida, dividida en dos mitades, con un clima de confrontación y la crispación constante. ¿Quién alimenta todo esto? Otra, en la misma línea, ¿existe un clima de polarización en la sociedad española? En su opinión, ¿qué se necesita para volver a cohesionarla y volver a lo que podríamos llamar una convivencia pacífica? Bueno, primero, no es un problema solo de España. Lo estamos viendo en otros países, la polarización, los enfrentamientos, las brechas están más generalizadas, el auge del populismo está más generalizado. En fin, ahora ya se está, no voy a decir poniendo de moda, pero en fin, lo de los asaltos al Capitolio lo estamos viendo también en Brasil, etcétera, ¿no? Yo siempre he defendido en el caso de España que nuestro problema nunca ha sido el bipartidismo, sino la partitocracia. Es decir, a mí no me preocupa cuántos partidos haya, sino cómo actúan esos partidos. Si esos partidos actúan
anteponiendo el interés de partido al interés general, me da igual que haya 2 o que haya 4. Y de hecho es lo que hemos visto. Los nuevos partidos han sido tan partitocráticos como los viejos. Y pasar del bipartidismo al bifrontismo, pues no ha mejorado mucho ni el espíritu, ni la convivencia, ni las instituciones, ni la regeneración democrática, ¿no? Por tanto, el tema es recuperar algo tan tonto, entre muchas comillas y exclamaciones, como el que hay una cosa llamada interés general. Vuelvo a repetir que además del DNI nos debe de unir algo más, ¿no? Digo yo, no sé. Seguramente no todos estamos, no tenemos por qué estar al 1000% de acuerdo en todo lo que nos une, pero sí en algo lo suficientemente sólido como para justificar que sigamos unidos. Y no me refiero solo unidos en términos territoriales, ¿eh? No estoy hablando solo con que... No, estoy hablando unidos de ir por la calle y sentir que tienes algo en común con el que se cruza contigo, o va en la bicicleta o casi te atropella con el patinete, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Me explico. Y eso es a recuperar esa idea de lo que nos une y que hay una cosa llamada interés general que incluye otra cosa, además de lo que nos une. Aquellas, lo que antiguamente se llamaba políticas de Estado. Es decir, hay asuntos en los que dos partidos no tienen por qué estar de acuerdo, pero tienen que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque fortalece lo que nos une. La Constitución o la reforma de la Constitución es un ejemplo. Yo creo que es impensable que haya una reforma de la Constitución, que cada día es más necesaria, por cierto, sin que haya al menos un amplio consenso. No digo unanimidad, renuncio a la unanimidad, pero, hombre, un amplio consenso. No podemos volver al siglo XIX, donde cada cambio constitucional era de parte, o sea, de partido. Y, por tanto, el otro que venía, pues lo volvía a cambiar. No, eso destruye lo que nos une, ¿no? Y, por tanto, ese es recuperar el concepto de interés general y de lo que nos une y acabar con la partitocracia, me da igual que sea de 2 o de 4 o de 6, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, yo qué sé, esto es lo de cómo se la jodió Perú, ¿no? Hay muchas cosas, porque estas cosas nunca son, huyamos de buenos y malos, no, estos son procesos acumulativos donde todo el mundo ha jugado su parte, incluidos los votantes. Incluidos los votantes. Yo siempre he dicho, no conozco ningún político que quiera perder elecciones. Las perderá, pero él no lo hará voluntariamente. No dirá aquello de, lo voy a hacer tan re mal para que no me vote nadie. No. Por tanto, y encuestas de opinión las hacen todos. Y se alinean con lo que creen que sus votantes esperan de ellos. Por tanto, estamos en una situación en la que tampoco podemos decir, yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver, pero escucho radios polarizadas, leo periódicos polarizados, polarizo en las reuniones con mis amigos y voto a políticos polarizados. Bueno, pues tengo algo que ver, ¿no? Yo creo que ahí además estamos en una fase en la que, yo ya estoy, lo digo mucho, yo estoy harto ya de criticar a los políticos. Ayudémosles. Vamos desde la sociedad civil a ayudarles a resolver este conflicto, empezando por no tensionar, empezando por resaltar lo que nos une, empezando por aportar soluciones y no solo críticas, empezando por asumir esa responsabilidad de que lo público no es solo una cuestión de las instituciones públicas. Precisamente tenemos una pregunta de José Luis Sastre en este sentido, ¿no? ¿En qué medida una sociedad civil más fuerte, responsable, que afronte y resuelva los problemas y no espere que se los resuelva solo la Administración, podría reducir esta brecha social? Yo creo que este es un punto muy importante. Yo creo que es obligatorio. También os digo una cosa, modestamente, llevo 10 años intentándolo con escaso éxito, ¿eh? O sea, la sociedad civil, cuando se traduce la sociedad civil en presupuestos, en fundaciones, en proyectos, empieza a diluirse, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que eso es fundamental, porque además, y conecto con la globalización, conecto con las empresas globales, con la reputación, es que hay cosas que uno tiene que hacer con independencia de lo que los demás le digan que tiene que hacer. Es que yo en eso soy muy estoico. Es decir, yo es que creo que, bueno, incluso hay quien
pensaría que también de Kant, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y punto. Y luego ya los demás, pues que hagan lo que crean que tienen que hacer y luego ya veremos el resultado, ¿no? Pero eso de, no, yo es que si la normativa no me obliga, no lo hago, que lo oigo muy frecuentemente. Otra cosa es, no puedo hacerlo porque la cuenta de resultados no me da para ello. Bien, ese es otro tema. Pero no lo hago si la normativa no lo hace. Bueno, yo siempre digo, pues entonces te ayudo a montar un lobby para que la normativa te obligue. Ah, no, entonces, joder, entonces no quieres colaborar a solucionar el problema, ¿no? O sea, esa responsabilidad que tenemos individual, familiar, empresarialmente, no, como votantes, como ciudadanos, no podemos abandonarla y pensar que todo es culpa de otro, que normalmente casi siempre es el que peor me cae, casi siempre. Tenemos también un par de preguntas dirigidas precisamente a la brecha digital, ¿no? Que es una de las 6 brechas que mencionen. Precisamente si esa brecha digital puede aumentar el desequilibrio social, y otra en ese sentido también, ¿a dónde vamos con la globalización? ¿Continuará el mundo interconectado de forma eficiente a pesar de los conflictos Rusia, Ucrania, USA, China? Yo creo Geopolítica y digitalización. Empiezo por lo último. Es verdad que quizá el concepto este de desglobalización es demasiado pretencioso. En términos de comercio mundial sigue más o menos como estaba antes, etcétera. Pero sí es cierto que se ha roto el encanto con el que hemos vivido la globalización durante 20 años. Es decir, esta idea de que, en fin, el mercado común mundial y la producción mundial nos iba a hermanar y nos iba a aproximar y nos iba a reducir las confrontaciones. Este ha sido un argumento, es el argumento, por ejemplo, que ha funcionado en la Unión Europea. La idea de que, oye, si tenemos suficientes intereses comunes, Francia y Alemania dejarán de pelearse. Bueno, ha funcionado. Pero la idea de llevado esto a que si China y Europa y Estados Unidos tenemos los suficientes intereses comunes, dejaremos de pelearnos, no ha funcionado. Es decir, ahí, de nuevo, la identidad, en este caso nacional o nacionalista, pues ha podido sobre cualquier otra identidad y lo estamos viendo ahora. Y eso te obliga a replantear el tema de, oye, yo necesito una cierta garantía de suministros, yo necesito definir una serie de suministros estratégicos que tengo que tener asegurados, y a lo mejor ahí el factor proximidad también es importante, ¿no? De eso a la desglobalización yo creo que falta mucho. Yo todavía no, a veces yo también hablo de desglobalización, pero no creo que realmente volvamos a, ¿no? Pero sí que hemos perdido, como digo, el encanto de la globalización anterior. La brecha digital a mí me preocupa mucho porque además, por la propia lógica de las redes sociales especialmente, es decir, del uso ciudadano de las nuevas tecnologías, se construyen lo que se llama técnicamente, perdonadme la cursilería, campanas de eco. Es decir, fractura también a la sociedad. Esto los que estéis en Twitter lo tienes muy claro. El algoritmo, a mí el algoritmo me rechaza todos los que me pongáis a parir en Twitter, yo no me entero, porque mi algoritmo me lo rechaza. El algoritmo, no yo. Con lo cual, me pasa muchas veces que me llama un amigo y me dice, ¿la que has liado hoy en Twitter? Hostia, yo no me he enterado. Porque el algoritmo me pone solo los que decís, cojonudo, estoy de acuerdo. Entonces me voy reforzando, son los de las campanas de eco, ¿no? Y de nuevo se fractura el espacio común. Claro, se fractura el espacio de diálogo. Pero me preocupa más el tema de la digitalización con el tema de las administraciones públicas. En el 2007, minuto de publicidad, yo aprobé la Ley de Administración Electrónica. 15 años después seguimos sin haberla desarrollado, aplicado, y ha habido avances, hay islas de modernidad, no voy a decir que no, pero es evidente que, en fin, esto no termina de funcionar. Y no termina de funcionar por resistencias internas y por problemas, porque es muy complicado. Yo siempre decía además que la administración electrónica no era hacer lo mismo de siempre, pero por Internet, sino utilizar Internet para dejar de hacer lo mismo de siempre, implica cambios en los métodos de trabajo, en la organización de la propia administración. Pero ¿qué nos estamos encontrando? Que allá donde funciona, te excluye al 30 o al 35% de la población, que no es capaz. El otro día venía en un documento de estas encuestas, aproximadamente el 40% de la población reconocía
que cuando entra en un procedimiento administrativo por Internet no llega al final porque es que se lía, dura mucho, se cansa o no lo entiende. De hecho, por tanto, sabes abandona. que en el informe de ESI, precisamente, eso es, abandona. los dos temas que tenemos en España es la falta de competencias digitales y también la baja digitalización del tejido empresarial. Pero aparte de eso, yo añado, Ángeles, la administración no ha tenido esto en cuenta, porque yo compro en Amazon y no me da tiempo a cansarme, ¿eh? Funciona tan bien que en 2 minutos, que digo 2 minutos, en 1 minuto he comprado. ¿Por qué en Amazon compro en 1 minuto y para hacer la declaración de renta tengo que tirarme 2 días? Claro, o sea, a lo mejor es que también los procedimientos y los métodos de la administración tienen que facilitar el que el ciudadano entre. Es que digitalizar no es convertir a digital lo que teníamos hace 100 años, sino repensar procesos, organizaciones y actitudes. Si tienes en cuenta lo que estás diciendo de las capacidades digitales. Entonces, tú como administración te diriges a un ciudadano que tiene además problemas. Por tanto, todavía oye, otra manera de facilitarlo es, venga usted a la oficina que se lo hago yo. Vale, es otra manera, al ayuntamiento, puede ser. Pero como mínimo, joder, ponerte de verdad, a mí, o sea, yo me compro los billetes para moverme por Internet. Pero, joder, hacer una gestión por Internet me cuesta un montón. Esto nos daría, a mí, no digo esto, Jordi, nos daría para otro desayuno, porque está claro que lo digital, que muchas veces este debate de la tecnología buena o mala es cómo la utilicemos y va a ser solución necesaria para temas. Si quieres pedir una cita de estas por teléfono, entonces ya abandona. Pero temas como la situación de la sanidad tienen que pasar necesariamente por el Claro, pero fíjate, hemos tardado. Y repito, todos los gobiernos, yo ya no pido el voto para nadie, por tanto no me leáis en clave partidista, pero hemos tardado, ¿cuánto? ¿10 años? ¿12, 15 años en que tu expediente sanitario se pueda leer en todo el Sistema Nacional de Salud? Porque cada comunidad autónoma tenía sistemas que no eran compatibles con la otra. Pero ¿a quién le cabe eso? Esto pasa en la justicia también, evidente. Por ejemplo. Es que son cosas... ¿Y esto es de izquierdas o de derechas? Y a mí qué más me da, esto no es de nada, esto es de sentido común, ¿no? Estas son las cosas que nos unen. Yo creo que vamos a tener ya que ir terminando, estamos llegando al fin. Voy simplemente 2 temas finales. Hay 2 comentarios que creo son más que preguntas, son comentarios, pero creo que también hay que poner un poco de manifiesto la opinión de la audiencia, ¿no? Tenemos a Miguel que dice que ve un poco catastrofista ese análisis de que una familia humilde no puede progresar en España, que puede ser más difícil, pero quizá lo ve un mensaje muy pesimista. Yo creo que tu mensaje más bien iba en hay que reconstruir ese ascensor social y hay que hacer que la educación realmente sea un elemento de promoción, ¿no? Puede ser pesimista en el sentido que he dicho antes, pero casi todo, no todo, pero casi todo lo que digo, si queréis luego os doy de dónde lo saco. O sea, hay trabajos, hay estudios, hay encuestas que demuestran que hoy la probabilidad de ser pobre naciendo en una familia pobre es muchísimo más alta que hace 25, 40 años. Y que la probabilidad de ser rico viviendo en una familia rica es más alta que hace 25 o 40 años. ¿Que hay excepciones? Joder, claro. Sí. Claro. Ahí tendríamos que trabajar también un poco en cómo combinamos la demanda laboral y las capacidades laborales, porque, por ejemplo, en el sector tecnológico, a día de hoy, hay 140.000 posiciones abiertas sin cubrir. Entonces, eso es otro desayuno. Tenemos también. Ahí otro desayuno, pero ahí tenemos en el que, claramente por cierto, una mi disfunción. experiencia, ¿no? que supongo que la compartiréis también, cada vez más me estoy encontrando con empresas que dicen, oye, que yo lo formo. Sí, bueno, Porque efectivamente. como tenga que esperar el cambio de ciclo de la formación, me he hecho viejo. Yo la formo. En esta línea, pues otra de nuestras asistentes, Mariby, dice pues que si no estamos tan mal, en algo estamos fallando, ¿no? Porque un país que brinda oportunidades y paga tan poco, el futuro de nuestros hijos aquí no tiene posibilidades. Bueno, esto conecta un poco con esa conexión a la demanda y con que tenemos que hacer empresas también más productivas y que por tanto puedan... Clarísimamente. Yo una de las cuestiones en las que estoy ahora trabajando mucho, que es otra de las brechas que pongo ahí, que es la que casi nadie ha entendido, solo por el título, a lo mejor es que no es muy afortunado, el de cibercapitalismo y retrocapitalismo, ¿no?
Yo creo que tenemos que empezar a asumir que en España hay un porcentaje, primero, que el nivel medio, el tamaño medio de nuestras empresas es más bajo que la media europea, primera cosa, y sobre todo, y segunda, que eso no es una razón de sentirnos orgullosos, sino más bien todo lo contrario. Es decir, una parte muy importante de nuestra diferencia en renta per cápita, de nuestra diferencia en I+D, de nuestra diferencia incluso en tasa de actividad, etcétera, etcétera, proviene de ese hecho. Proviene de ese hecho. Y creo, además, que tenemos un tejido de micro y pequeñas empresas que solo son rentables precarizando el mercado laboral. Llamémosle como le queramos. Te contrato 5 horas, pero trabajas 10. Me da igual cómo. Solo. Eso es un problema. Como país es un problema. Y, por tanto, lo que tenemos es que intentar, primero ser conscientes y luego arbitrar mecanismos para ayudarles a que dejen de ser esa situación, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi. Tenemos el compromiso de terminar en tiempo. Hay que acabar aquí. Yo creo que ha sido una intervención interesantísima por tu parte, que nos ayuda a entender, como decíamos antes, la dimensión del problema de desigualdad, la necesidad de atacarlo no por buenismo, sino porque verdaderamente es la base para seguir construyendo el futuro y para hacer bueno un sistema que nos ha llevado a este estado de bienestar y que de alguna manera pues lo que tenemos es que corregir, identificar esas brechas que tenemos y corregirlas para poder seguir avanzando todos bajo un proyecto común por encima de nuestras diferencias y nuestra pluralidad, que creo que es algo sano. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros. I took the road to Jackson Town.